Si alguna vez buscaste información, te ilusionaste, fuiste a una sesión de hipnosis y el terapeuta básicamente te dijo que eres resistente y que la hipnosis no sirve contigo, puedes estar totalmente tranquila, totalmente tranquilo. No existen pacientes resistentes, solo terapeutas demasiado rígidos. Hola, soy Ramón Riera, terapeuta especializado en hipnosis clínica, cambio generativo y PNL, es decir, en el uso terapéutico de los estados de trance. Como te decía hace un momento, no existen pacientes resistentes, tú no eres resistente. La cuestión es la rigidez, la experiencia y la voluntad del terapeuta. Esta cita que te he dado es original de Richard Bandler, quien junto a John Grinder creó lo que es la PNL. En su trabajo ellos modelaron muchísimos terapeutas y por tanto podrían hablar con un peso, con una realidad, un conocimiento de esto que estamos hablando, de cuando un terapeuta diagnostica directamente a un paciente que es resistente porque simplemente no tiene una manera de abordarlo, de abordar su problema, de acompañarlo, que se muestre efectiva. Ya en su momento, Milton Erickson habló de que un terapeuta, cuando encuentra a un paciente, simplemente son dos desconocidos, dos personas que se encuentran para descubrirse. Milton Erickson, diciendo esto, se alejaba del antiguo modelo en el cual el psicólogo era un sabio que tenía una posición superior al paciente que venía a él, que era un pobrecito, que tenía un defecto de serie o un defecto adquirido, ¿no? Era un modelo heredado de la medicina tradicional, ¿no? Cuando vas al doctor y es el que sabe y el que te dice lo que tienes que hacer. Entonces la psicología, la psicoanálisis se había instalado un poco en esta posición y de ahí los hipnólogos de la época también era un poco lo que habían empezado a trabajar, especialmente teniendo en cuenta de que sus herramientas básicamente era una hipnosis directiva que en cierta manera como que imponía la información, la sugestión en la persona. De ahí empezaron a aparecer lo que son las pruebas de sugestionabilidad, que es un intento de clasificar científicamente a las personas según si se pueden afectar más o menos por la hipnosis. Y esas pruebas, bueno, tienen un sentido, no está mal que se siga investigando, se siga experimentando, pero ya cuando apareció la hipnosis ericksoniana, se vio que mediante las sugestiones indirectas que se llaman, es decir, que ya no son unas órdenes directas que te instalan, sino que es como una forma de entrar en el tema por la parte de detrás, diríamos, o por referencias indirectas, o haciéndote pensar en ciertas cosas, explicándote historias. Aquí ya se empezó a descubrir, a experimentar y a utilizar sobre todo para poder trabajar y hipnotizar a una persona que con esos test de sugestionabilidad parecería que no estaría tan dispuesta a participar, a colaborar, sobre todo a dejarse ir, que en el fondo es lo que estos tests un poco evalúan, ¿no? Hace unos años leía un libro, creo que era de los años 90, del psicólogo Horacio Ruiz, que también es un hipnólogo, un hipnoterapeuta muy importante en español, que decía que existen unas 9 teorías psicológicas y unas 300 formas de intervención. Pues bien, enero de 2020, estando en clase con el doctor Stephen Gilligan, nos dijo que existían 500 maneras de intervención. Y eso tiene una razón muy importante. No es porque hay algunas que funcionen, otras que no funcionen, sino es porque la mente humana es tan rica, tan compleja, tan completa en cierta manera, que requiere muchas maneras para poder intervenir en ella. Y de la misma manera que la psicología, lo que llamaríamos la hipnología, también tiene diferentes escuelas, diferentes maneras de intervenir, diferentes abordajes que se pueden usar según la persona, según el caso. De hecho, cuando tú acudes a consulta, estás tú y tu historia, estás tú y el estado en el cual acudes a la consulta, está el terapeuta y su estado en ese momento y además su conocimiento, pero sobre todo, su experiencia. Y de ahí, de combinar esas variables, va a poder salir una sesión que va a aportar más o menos cosas, pero normalmente cuando el terapeuta tiene una experiencia y tiene una percepción un poco más global de lo que es su disciplina,
En este caso, por ejemplo, yo trabajo con hipnosis directiva, trabajo con hipnosis ericksoniana y con trance generativo, con las 3 generaciones de trabajo en trance, pues entonces va a poder situar cualquier cosa que pase en esa sesión como una indicación, una señal, una pista sobre dónde seguir trabajando, dónde no ir, por ejemplo, o aquello con lo que tú vas a trabajar más fácilmente. Y así pues no es posible una resistencia. No es posible un paciente resistente. Puede ser un paciente que haya venido, por ejemplo, porque alguien de la familia lo ha enviado, entonces eso ya no es ni siquiera una resistencia, es la falta de voluntad de querer participar, de querer colaborar. Cuando el paciente está convencido, está ilusionado y tiene una motivación para acudir a la consulta, va a poder ser hipnotizado. Y de no ser así, pues es tan fácil como derivarlo a otra persona que pueda abordarlo de otra manera diferente. Como digo, no eres resistente. Si te pasó a ti, si lo pasó a alguna amistad, por favor, infórmame, por favor, déjale ver este vídeo, por ejemplo. La hipnosis sirve. Si tú aún tienes ilusión, si aún quieres estar en un estado hipnótico, quieres trabajarte a ti mismo, piensas, después de haber investigado, que puede ser un modelo que va bien para ti, aún tienes posibilidades. ¿Por qué la hipnosis es tan rica, tan extensa, tan compleja? Lleva 200 años trabajándose, estudiándose, o sea que seguro que va a haber algún terapeuta, algún hipnólogo que te va a poder ayudar. Y bien, hasta aquí llega este video post. Espero que te haya gustado. Creo que es bastante fácil un poco de entender el esquema y las bases con las cuales afirmo lo que afirmo. Si te ha gustado, por favor, dale al me gusta, compártelo, como decía, si conoces a alguien que le haya pasado o que te haya dado algo parecido, o simplemente que sea curioso en el crecimiento personal, en los estados de trance, en las terapias, etcétera. Si te suscribes, ten en cuenta que vas a recibir otras explicaciones, otros videoposts. Podrás disponer de auténticas sesiones de hipnosis en grupo que voy colgando regularmente para que puedas usar como audios hipnóticos, y además vas a recibir un poco de noticias sobre las diferentes actividades que voy organizando y las historias que voy montando. Nada más, nos vemos en el próximo videopost o en la próxima sesión.